Es un gusto tener aquí a Paloma. Me cabe especialmente el placer de presentarla porque es compañera, es colega. Yo soy también arqueólogo, como lo es ella, y siempre es un placer, ¿no?, para un arqueólogo presentar a otro, ¿no? Ella se formó en la Universidad de Valencia, que es la comunidad autónoma en la que siempre ha trabajado. Tiene una larguísima trayectoria en el ámbito del patrimonio industrial. El caso de Paloma, que es de hecho su último trabajo, nos va a hablar un poco de uno de sus últimos compromisos profesionales y científicos, pero en realidad ella pues tiene una experiencia muy larga, formó parte de un núcleo, digamos, que inició, yo creo, que el debate sobre la protección y sobre la defensa de los valores de este patrimonio industrial en relación también con el propio patrimonio contemporáneo. Formó parte de la Asociación Valenciana de Arqueología Industrial, igual que Inmaculada Aguilar, que también nos acompaña de aquí, y bueno, pues constituye, yo creo, que una de las personas, digamos, de ese núcleo duro, ¿no?, de defensa de los valores del patrimonio industrial en Valencia. También ha trabajado bastante en el ámbito de la arqueología y de la arquitectura y ha hecho varias campañas de excavación y de investigación arqueológica en edificios históricos. Quizá el trabajo más representativo en ese campo ha sido el que ha hecho el Aceramo, que es una de las, digamos, la única industria cerámica, ¿no?, que hay en este caso en Valencia. Y sin más preámbulos, le voy a dar la palabra, ¿no?, para que nos hable de Bombas. Tuve el placer de escucharla no hace muchos meses en un congreso de Nuevas Arqueologías, sí. y la verdad es que fue una clase muy interesante y instructiva, así que estoy seguro que os va a interesar. Te dejo si quieres. Sí, bueno, lo que queráis. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y por invitarme a pasar esta tarde con vosotros. Y me siento un poco abrumada, la verdad, porque... a ver, primero vamos a comprobar que esto funciona. Sí, vale, genial. ¿Y ahora cómo tiro para atrás? Bueno, no pasa nada. A ver. Bueno, agradezco a la organización y a todos vosotros que me hayáis invitado. Estoy encantada de estar aquí y de poder compartir con vosotros esta tarde un poco el itinerario del trabajo que desde la arqueología hemos hecho en un centro actual, Centre d'Art Bombas Gens, en la ciudad de Valencia, y que está en el seno de una antigua fábrica construida en la periferia de la ciudad de Valencia entre 1929 y los inicios de 1930. La antigua fábrica de Bombas Gens es un edificio singular que estuvimos a punto de perder en la ciudad de Valencia porque este tipo de edificios, como todos sabéis, son edificios susceptibles de ser perdidos, de ser denostados y de ser abandonados. Afortunadamente no es el caso de esta fábrica, pero sí que ha sido el caso de muchos otros, entre ellos, por ejemplo, el que acaba de nombrar Fernando, que es la Aceramo. La Aceramo es un edificio, el único edificio de fabricación de cerámica de mayólicas que nos queda en la ciudad de Valencia y que hoy por hoy pues, no está claro cuál va a ser su futuro. Bueno, la antigua fábrica de cerámicas, la antigua fábrica de bombas hidráulicas, que es el edificio en el que voy a poner el ejemplo del trabajo que hemos realizado, es una fábrica que encargó el industrial Carlos Gens a finales de 1929 y que diseñó el arquitecto Cayetano Borso de Carminati. Cayetano Borso de Carminati en 1930 era un arquitecto muy joven, pero que después tuvo una trayectoria muy larga, dilatada y con una creación de edificios singulares en la ciudad de Valencia que fue muy importante. Este edificio empezó, como digo, a construir y producir bombas
hidráulicas y bombas de trasiego de líquidos de todo tipo. En 1930 tuvo una vida muy dilatada, pero en 1991 dejó de producir. Se cerró porque el descendiente de Carlos Gens, también llamado Carlos Gens, ya no pudo continuar con la fábrica y la fábrica, pues como veis aquí, se quedó en este tipo de edificio que estaba abandonado, sufrió diversas oleadas de ocupación. La última ocupación era de personas sin hogar y, bueno, produjo como consecuencia de esta ocupación un incendio en 2014. 2014 es el peor año para Bombas Gens y también es el mejor para Bombas Gens, porque después del incendio, Bombas Gens fue adquirida por la familia Soler Lloret, José Luis Soler y Susana Lloret, y ellos instalaron en este edificio un proyecto de vida que es el que ha dado sentido al actual Bombas Gens Centre d'Art. En 2014, como digo, lo compran. En 2015 empieza a rehabilitarse. El primero de los arquitectos que entra en la rehabilitación es Eduardo de Miguel, que hace de Cotacero para abajo prácticamente. Después de Cotacero para arriba, el arquitecto responsable es Ramón Esteve, con el que hemos trabajado codo con codo. El edificio de Bombas Gens es un bien de relevancia local y, como tal, necesitaba un informe arqueológico. Y ahí es donde entro yo. A finales de 2015, desde la Administración le dicen a la Dirección Facultativa que se necesita este informe arqueológico y entonces me contratan a mí como parte del equipo técnico de Bombas Gens. En ese momento ya se habían realizado algunas actuaciones dentro del edificio, pero prácticamente había mucho todavía por investigar. La investigación en arqueología se hace, en primer lugar, de una manera eminentemente práctica. Ay, no, aquí. Esto es. Eso es. La fase primera en la que nosotros intervenimos es una fase, como os digo, eminentemente práctica y consiste, en primer lugar, en hacer un seguimiento de obras. Vamos a ver, pues es el seguimiento de obras que hacemos todos los arqueólogos. Tras las pantalladoras, vienen a hacer las zanjas y después, pues bueno, la remoción de tierras. La remoción de tierras porque se tenía que construir por debajo de Cotacero pues una serie de garajes, una serie de sótanos para albergar también parte de la colección particular de la familia Soler Lloret. En este seguimiento es donde nosotros empezamos a ver que hay una serie de cosas, una serie de estructuras que llaman la atención y que tienen que ver con las estructuras que existen en la fábrica por debajo, como digo, de Cotacero. Algunas de ellas empiezan a llamar la atención y entonces tienen que ser registradas. Esta es la primera fase, el primer paso que hacemos los arqueólogos cuando empezamos a hacer este tipo de intervenciones. En el seguimiento ya se ven las estructuras. Estas, por ejemplo, son unas estructuras que acogían los depósitos de fuel oil de la fábrica. Y otras que aparecen también por debajo del nivel de suelo, como este, por ejemplo, que es un pozo de pruebas. Este es el pozo donde se probaban todas y cada una de las bombas hidráulicas que se construían dentro de Bombas Gens durante su etapa productiva. No salía de allí ninguna sin que se hubiera probado y se hubiera comprobado que realmente funcionaban de manera adecuada. Una vez visto esto, también, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es ampliar la zona de excavación. Y esa es la que nos da la aparición de otras estructuras con las que en principio no contábamos, que se suponía que existían, pero que no sabíamos dónde estaban. Por ejemplo, un refugio de la Guerra Civil que apareció y que
A ver, sí, esto es. Pegado al pozo de pruebas, veis aquí una plataforma de hormigón. Esa es la parte superior de la bóveda del refugio de la guerra civil, el refugio antiaéreo que estaba también en Bombas Gens. Además del seguimiento arqueológico, que forma parte de la investigación que se hace en cualquiera de estas rehabilitaciones, se tiene que hacer el de la lectura parietal. De cota cero para arriba también es siempre interesante el poder intervenir, el poder analizar de manera arqueológica cuáles son las estructuras emergentes. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque aparte de encontrar y de poder comprobar cuáles han sido las técnicas constructivas, cuáles son los sistemas constructivos, pues muchas veces cuando hacemos este tipo de seguimientos nos encontramos con preexistencias en los edificios. Muchas veces los edificios aprovechan otras estructuras construidas, otros edificios construidos y esa lectura que se desarrolla en el tiempo es la que nosotros tenemos que realizar. En este caso, Bombas Gens, como es una estructura ex novo, construida en una zona periurbana que solamente estaba ocupada por una gran extensión de huerta, no tiene preexistencias constructivas, al menos no en todo lo que es la volumetría actual de las naves de Bombas Gens. Después hablaremos de que sí que había otras preexistencias en la parte trasera, como ya veremos. Pero bueno, la lectura parietal, el estudio de los muros, nos ha permitido, en este caso, pues comprobar que es una estructura homogénea, unitaria y única. Única significa que se construye todo de una, quiero decir. Entonces, bueno, pues es fundamentalmente una obra de ladrillo y también nos permite acceder a lo que es el estudio de las cubiertas. En este caso, por ejemplo, pues bueno, eran unas cubiertas, las cubiertas de las naves son muy importantes porque tienen todas las cerchas tal y cual las puso Cayetano Borso de Carminati. Estas cerchas se han conservado absolutamente todas, lo único que hemos hecho ha sido limpiarlas y desmontamos las cubiertas. Ese desmonte de cubiertas nos permitió comprobar que las cubiertas estaban realizadas con teja alicantina, con teja plana. Las apilamos todas para limpiarlas abajo y yo aproveché para mirarlas todas y cada una de ellas. Me tiré varios días mirándolas porque fue una gozada el comprobar que todas y cada una de ellas tenía inscrito el lugar y el tejar que las había producido. Todas ellas provienen de San Vicente del Raspeig, que es una zona de tejares fantástica que había en Alicante. Todas ellas pertenecían a la Unión Cerámica Levantina, que es una unión que a finales del siglo XIX, pero sobre todo los principios de los del siglo XX, se produce que es común que muchas fábricas del mismo sector se agrupan para construir una plataforma sobre la cual trabajar todos para poder llegar más lejos de lo que llegarían cada uno de ellos. En este caso, la Unión Cerámica Alicantina de San Vicente del Raspeig pues, alojó a muchas tejerías y prácticamente todas ellas construyeron tejas para Bombas Gens. La sorpresa, porque esto no ocurre siempre, es que en el anverso de todas las tejas estaba reflejada la fecha de su construcción. En este caso os he traído pues, una que es del 13 del 1 de 1930. Todas ellas estaban fechadas, con lo cual se convertían en un documento histórico como tal, al que poder hacer referencia en cualquier momento y que nos permite saber que en el 30 prácticamente está acabada la obra de la fábrica. La tercera de las líneas de investigación práctica desde la aproximación arqueológica es la de la excavación. La excavación arqueológica como tal, que todos conocemos, que es ir quitando capas para ver lo que sale. Esta, en el caso de Bombas Gens, se hizo porque, haciendo el seguimiento
de los muros pantalla que cerraban la parte trasera de Bombas Gens, pues aparecieron unos restos arqueológicos que supusimos que debían pertenecer a algún tipo de construcción relacionada con el núcleo primigenio poblacional del barrio de Marchalenes, que es donde está ubicado Bombas Gens. Al aparecer estos restos, pasamos de seguimiento a excavación arqueológica, y la excavación arqueológica que realizamos durante el verano de 2016, que como veis pasamos muchísimo calor, la de debajo del paraguas soy yo, nos proporcionó una serie de niveles y estructuras, todas relacionadas con una alquería, que es una casa de tipo rural, que tenía que ver, como os digo, con un camino centenario, que es el camino antiguo de Marchalenes, que vertebraba la parte de la huerta periurbana a la que pertenecía este antiguo núcleo. Empezaron a aparecer, nosotros excavamos en sentido inverso, ya lo sabéis, van apareciendo nuestros niveles, nuestras estructuras. Empezamos a excavar la parte más moderna de la alquería, sacando los suelos y restos de muros de época contemporánea. Continuamos bajando, una vez que quitamos, con estructuras, pavimentos y muros relacionados con la época moderna. Este en particular es un pavimento, es un enmorrillado de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, y con posterioridad, por debajo de eso, lo que salieron fueron los niveles de época de finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Ahí nos encontramos con las estructuras de un lagar dentro de esta alquería y las estructuras de una bodega. Esto que veis ahí arriba, esta de aquí es una de las balsas del lagar y esta de aquí es la rosca de la bóveda de la bodega. Afortunadamente, el proyecto de Bombas Gens, que se encuentra en el seno del proyecto que llevan la familia Lloret y Soler, apostaron desde el principio porque todas las estructuras y todo el tipo de patrimonio que saliera, que era muy interesante, en vez de deshacerse de él, que es lo que muchísimas veces ocurre, pues en este caso ellos comprendían que sumaba. ¿Sumaba qué? Pues sumaba valor histórico a un edificio que ellos iban a destinar a 3 líneas que, como todos muchas veces ya pues, lo he explicado muchas veces, pero bueno, son 3 líneas fundamentales en las que trabaja la Fundació per Amor a l'Art. La primera de ellas tiene que ver con una colección de arte contemporáneo que tienen, que es muy importante, y es por ella por la que iban buscando un edificio grande donde enseñar la colección. Después, otra de las líneas que lleva la Fundació per Amor a l'Art es la de ayudar y coordinar la investigación de enfermedades raras, fundamentalmente la de Wilson, pero también otras. Y luego una tercera línea que es social, ampliamente social, en la que lo que hacen es acoger a niños en riesgo de exclusión social y ayudarles, estimularles con el arte y ahora también con la historia, porque hemos descubierto mucho patrimonio. Bueno, pues en toda esta línea, al final, cuando aparecieron los restos de la bodega, por ejemplo, pues se pensó en un principio qué se hacía con ella. Y bueno, pues esto era lo que había abajo, esto es lo que se puede visitar. Es una bodega fantástica, construida en obra de ladrillo, como os digo, de finales del siglo XV. Y entonces, bueno, pues esta está justo donde los arquitectos habían programado poner un parking. Nuestra bodega se come 10 aparcamientos y yo pensaba que no la podíamos salvar, porque cuando la arqueología y el patrimonio, sea antiguo o moderno, se enfrenta a la construcción nueva, pues muchas veces sale perdiendo. En este caso, afortunadamente, no fue así. Bueno, centrándonos un poco en lo que nos ocupa, que es el patrimonio industrial,
dentro de la propia fábrica de manera casi milagrosa, y en los primeros estadios en los que estuvo una arquitecta que es una gran defensora del patrimonio industrial, como es Diana Sánchez Mustieles. Ella entró allí antes que yo, y Diana se encontró de determinadas cosas que fue recogiendo y que después me trasladó a mí. Por ejemplo, conseguimos recuperar una colección importante de unos pequeños moldes que servían para hacer las distintas piezas que formaban parte después de las bombas hidráulicas. Bypass, aletas, esto tiene que ver con las bombas hidráulicas aleatorias. Este es el molde y este es la pieza, es un vástago que permite que funcione. Yo, claro, esto yo he de agradecer a unos ingenieros con los que contacté que me explicaran para qué servían todas estas cosas, porque realmente yo no lo sabía. Entonces, bueno, pues su ayuda ha sido inestimable para poder entender, aparte de que, bueno, pues que estéticamente son maravillosos, pero realmente son moldes que sí que servían para hacer piezas que después montaban unas bombas hidráulicas. Acabada la primera fase, que es la más práctica, en la que uno hace el seguimiento, hace la lectura de los muros y después haces la excavación arqueológica, pues bueno, tienes una serie de patrimonio que tienes ahí y que, bueno, pues que hay que darle salida. Lamentablemente, muchas veces, cuando tratas con patrimonio industrial, el trabajo de los arqueólogos se queda en la primera fase y no va a ningún lado. Afortunadamente, en el caso de Bombas Gens, hemos podido continuar con la labor de consolidación y de puesta en valor de los materiales y del patrimonio que nos hemos encontrado. Por eso, en la fase 2 hemos puesto el de investigación histórica, porque acompaña al trabajo práctico que hicimos. Entonces, aquí hay una serie de objetos de análisis que vamos a ir viendo poco a poco, y una serie de objetivos que se consiguen a través de unos recursos. El primero de ellos, no el más importante, sino el primero de ellos, bueno, pues es el estudio de los espacios y procesos de producción. Claro, cuando estás en una fábrica, desde la arqueología, muchas veces, por simplemente con ver lo que hay, con lo que te ha quedado, interpretas lo que se hacía allí, pero hay otras muchas veces en las que no. Con lo cual, la investigación histórica es muy importante para poder ubicar en su contexto histórico los procesos y los espacios de producción. Con los recursos que tenemos, pues bueno, pues documentación de archivo, documentación histórica disponible, planimetría, proyectos originales y su constatación sobre el terreno. Claro, porque cuando nosotros llegamos, muchas veces lo que nos encontramos es esto. Os voy a enseñar una serie de fotografías hechas por Fran Gómez, que es uno de los fotógrafos que entró desde el principio en Bombas Gens y fue registrando lo que había. Y bueno, pues como veis, eran unos espacios abandonados, muchos de ellos habían sufrido el paso del tiempo, el paso del abandono y también el paso de la expoliación, porque la serie de ocupaciones por personas que no tenían hogar, que habían pasado por Bombas Gens desde el 91 hasta el 2014, pues hizo que prácticamente todos aquellos elementos que se podían desmontar y vender, pues habían desaparecido. Nosotros nos encontramos prácticamente con lo que es la volumetría. Gracias a la investigación dentro de lo que es los archivos, encontramos también los planos originales hechos por Cayetano Borso de Carminati, lo cual, claro, para nosotros era una oportunidad fantástica de poder
contrarrestar aquellas cosas que nosotros habíamos visto desde el trabajo más práctico con los planos que había hecho el diseñador de aquellos espacios. Entonces, bueno, aquí como veis, pues bueno, él ya había rotulado dentro de lo que era el plano de la fábrica cuáles eran los espacios y cómo iban a ser destinados. En esta fábrica es importante recabar que es uno de los primeros ejemplos, al menos en Valencia, en la que existen comedores y vestuarios. Normalmente los talleres y fábricas hasta esta época no habían contemplado este tipo de cosas. Y aquí pues, nos llama la atención que Borso ya en estos primeros momentos los contempla. Después, más objetos de análisis, el estudio de los elementos patrimoniales conservados. Se llevaron mucho, pero quedaba algo. ¿Por qué? Pues porque estudiándolos vamos a saber qué es lo que tenemos y lo que vale realmente. Nos encontramos con que se conservaron de manera milagrosa pues 2 cubilotes de fundición que son fantásticos y que ahora nos acompañan en la entrada de Bombas Gens y que muchísima gente, incluso cuando entra, te dicen: vaya 2 esculturas más estupendas que tenéis allí. Y sí, son 2 esculturas fantásticas y además eran hornos de fundición, los hornos de fundición de la propia fábrica. Son 2 cubilotes realizados por J. Puig, una empresa de Tarragona, y que se hicieron ex professo para traerlos a Bombas Gens. Por supuesto, la investigación, la labor de investigación de cuál es el origen de estos cubilotes, de cómo funcionan estos cubilotes y de cuáles fueron sus fases, pues hacen que los podamos valorar en su justa medida y, por lo tanto, hayamos querido dejarlos en su sitio y ponerlos en valor. Hay mucho más patrimonio que se conservó. Por ejemplo, este panel de azulejos de la Valencia Industrial. La Valencia Industrial era una fábrica pionera en Valencia que reintrodujo una producción de azulejos en aristas que se había desarrollado durante la época medieval, pero que desapareció, y que a finales del siglo XIX y principios del siglo XVIII la reintegra esta fábrica. De esta fábrica no queda absolutamente nada en pie, ni siquiera los cimientos. No sé, los que conocéis Valencia, se construyó a las puertas del pueblo de Burjasot. Ahora no queda allí absolutamente nada y nosotros nos consideramos muy, muy, muy afortunados de que milagrosamente otra vez haya pervivido hasta nuestros días este panel, que en realidad era un panel, como veis, que simplemente pues, anunciaba el nombre y la marca de la fábrica. Y entre todo el patrimonio que pudimos descubrir y recuperar, pues también está el del refugio antiaéreo de la Guerra Civil. Este refugio existe porque existían los cubilotes. Valencia se convierte en la capital de la República, como todos sabéis, y a partir de 1938 todas las fábricas que eran capaces de fundir pues son incautadas por la República. Bombas Gens también se incautó por la República, le pusieron un comisario. El comisario lo que hizo fue decir, bueno, pues tengo unos hornos de fundición y pasamos de fundir bombas hidráulicas a fundir piezas de material para bombas de guerra. Y claro, dado que durante el 38 se construyó material bélico, pues entonces se tuvo que construir también un refugio antiaéreo. El refugio antiaéreo sabíamos que existía, pero hasta que no hicimos el seguimiento arqueológico no sabíamos exactamente dónde estaba ubicado, y hoy en día lo hemos puesto en valor y se puede visitar. Es el único ejemplo de refugio antiaéreo de la Guerra Civil de carácter fabril que se puede visitar en Valencia.
Más objetos de análisis, el estudio de muros y estructuras arquitectónicas. Este lo hemos visto antes, pero es que sigue siendo muy importante. La arquitectura es fundamental. Es fundamental para saber cuáles son las técnicas y los materiales de construcción empleados y el estilo arquitectónico al que pertenece el edificio. En nuestro caso, pues bueno, como veis, aparte de los muros de ladrillo, también hay obra de mampostería mixta con verdugadas de ladrillos y en la parte superior hay unos pináculos que estaban diseñados por Borso de Carminati, en los que se hacía alusión a el agua que brotaba de las fuentes y del suyals de la huerta y que es el objetivo y además la razón de que se construyeran allí bombas hidráulicas. Hay un diseño estilístico específico en la fachada de esta fábrica, en la que Borso de Carminati abandona un poco lo que es el estilo más florido, modernista, de naranjas y azahar, que se lleva tanto en este momento en la ciudad de Valencia, y él introduce unas líneas más rectas, más art déco, que son las que han pervivido y las que podemos disfrutar en la fachada de nuestra fábrica. Investigación de archivo y documentación varia, obviamente. Claro, esta es un paso fantástico y además inevitable para saber qué es lo que te traes entre manos cuando tienes un patrimonio como el de Bombas Gens. Los datos históricos y los técnicos relativos a la fábrica y a su entorno nos podemos acercar a ellos desde distintas fuentes y recursos: documentación de archivo, cartografía histórica, cartografía catastral, catálogos originales, fotografías antiguas, etc. Nosotros los hemos registrado todos, pero no hemos hecho especial hincapié en las fotografías antiguas, porque afortunadamente hemos encontrado algunas fotografías del interior de Bombas Gens en su época de producción, fundamentalmente entre los años 40 y los años 50. Esta es una de las salas de Bombas Gens. En su interior es la de montaje y la de refinado, como veis. Pues bueno, está llena de aparatos que lamentablemente yo ya no me encontré cuando llegué. Y esta es una fotografía, por ejemplo, de trabajadores dentro de Bombas Gens, en la sala de fundición. Estos, después, bueno, ahora luego os contaré cómo llegamos a saber quiénes eran. Y dentro de lo que era la sala de exposición, pues entonces, nada, seguimos. Hemos investigado también a través de documentación específica generada por la fábrica, aproximación oral de entrevistas a vecinas y a antiguos trabajadores, que nos han proporcionado una gran cantidad de información de seguimiento de las fotografías de estado inicial y de la evolución de rehabilitación, y por último conlleva todo lo que hemos visto, estas dos fases de investigación, la práctica y la más teórica, a la puesta en valor. La puesta en valor, si me permitís, simplemente voy a hacer una puntualización específica, y es que esta puesta en valor la hemos hecho desde un equipo pluridisciplinar, multidisciplinar, que es una cosa que muchas veces se nos llena la boca de decirlo y que casi nadie hace. Nosotros, afortunadamente, hemos tenido la suerte de poder contar con un montón de compañeros desde distintas disciplinas en las que, bueno, pues que nos han permitido hacer una valoración patrimonial que yo creo que, si es buena, es precisamente por esto, porque hemos intervenido todos. En la restauración, bueno, pues hemos hecho lo típico que se hace en una restauración, y hemos contado con un equipo en el que, bueno, habéis visto que al principio me he puesto yo en todas, la arqueóloga está en todas partes, pero es que es un ejemplo en el que la arqueología funciona con el resto de las disciplinas. Arqueólogos, arquitectos, restauradores, para la fase de restauración, hicimos una exposición con toda la cultura material que nos habíamos encontrado
y toda la que habíamos podido conseguir. En esta exposición intervinimos un equipo muy amplio de especialistas de exposiciones, fundamentalmente la directora del Centre d'Art, Núria Enguita, un diseñador gráfico y otro arquitecto diferente, que es el que nos ayudó con el tema de la exposición. Y ahora estamos abordando el tema de las publicaciones para la divulgación de los procesos y los resultados, porque nos parece que es la parte más importante, la de la divulgación, la de llegar a nuestra sociedad, haciendo publicaciones y con una serie de jornadas que ya hemos empezado a realizar, y en esto también intervenimos de manera multidisciplinar. Estos son algunos ejemplos de las publicaciones y actividades que hemos hecho hasta ahora. Daros cuenta que nosotros inauguramos en julio del año pasado, no hemos hecho todavía un año. Yo creo que en los próximos años pues, el tema de las publicaciones se ampliará mucho. Ya tenemos una línea adjudicada y pensada para eso, pero bueno, ya hemos empezado en esta parte. Esta es una imagen de la exposición que hicimos, que fue muy bien acogida, en la que bueno, hicimos un recorrido de todo aquello que conocíamos hasta ese momento de la fábrica y con parte de la cultura material que habíamos encontrado, y acabamos con esta fotografía que a mí me gusta mucho porque es un antes y un después de la misma nave. Es una nave que, como el resto de bombas Gens, prácticamente se ha conservado todo lo que nos encontramos. La volumetría es la original, las cubiertas son las originales, los muros son los originales. Lo que sí ha cambiado, es verdad, es el uso, pero estamos muy contentos de haber podido poner un uso específico y diferente en una arquitectura y en una historia que fue la de este edificio en particular, y que estuvo a punto de perderse hace muy poco tiempo. Muchísimas gracias.